la visita secreta de la DEA hace ya pues poquito más de un mes para determinar un operativo que terminó en el desastre, en la pifia que vimos y con la detención / liberación del hijo del Chapo. Óscar, bienvenido, muchas gracias, ¿cómo estás? Gracias, Luis, ¿todo bien? Cuéntanos. Pues lo que presentamos este día, y quienes nos sigan en televisión van a poder ver las imágenes, es justamente cómo inició el operativo fallido en Culiacán. Esto comenzó el 11 de septiembre de este año, hace 37 días, en una visita secreta que hizo una delegación de alto nivel de la DEA a Culiacán para constatar cuál es el estado del narco en México. Querían saber si realmente el cártel de Sinaloa había perdido poder o no tras la detención y la encarcelación de el Chapo Guzmán, y lo que encontraron les alarmó tanto que mandaron un reporte del más alto nivel a la Casa Blanca que detonó una presión sin precedentes al gobierno mexicano y que provocó hacer un operativo fallido, precipitado, contra Ovidio Guzmán. Vamos a escucharlo. El 11 de septiembre de 2019, una delegación de 20 servidores públicos federales y fiscales de los estados Alabama y Nueva Orleans llegaron a México para entender cómo opera el crimen organizado en nuestro país. El viaje fue organizado meses antes por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la División de Operaciones Especiales de la DEA y la Dirección de la DEA que opera en nuestro país, y fue gestionado al más alto nivel del gobierno mexicano. Dada la preocupación del presidente Donald Trump de que en Alabama y Nueva Orleans había crecido sin control la presencia de heroína, metanfetaminas, fentanilo y cocaína provenientes de cárteles mexicanos. Aquel miércoles, la delegación estadounidense llegó temprano a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México y se encontró con el director regional de la DEA en México, Terry Cole, quien les habló del poder de fuego de los cárteles mexicanos. Según sus cálculos, 2019 terminará con unos 35,000 homicidios en México. Luego llegó John Creamer, considerado el número 2 en la Embajada estadounidense en Paseo de la Reforma, quien calmó a los funcionarios asegurándoles que México y Estados Unidos están trabajando como nunca antes contra el crimen organizado. Inmediatamente después, habló el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, quien pidió a las autoridades extranjeras descanso y confianza. Al día siguiente viajarían por aire a Sinaloa para ver las acciones del gobierno mexicano contra los cárteles de las drogas. El 12 de septiembre de 2019, un helicóptero mexicano Black Hawk de la Secretaría de Marina llevó por aire a ambas delegaciones hasta la ciudad de Culiacán, bastión del cártel de Sinaloa. Los funcionarios y fiscales estadounidenses estaban sorprendidos con el operativo. Pensaron que sería un viaje de rutina, pero se toparon con que el helicóptero militar estaba habilitado con una metralleta de alto poder, por si alguien en el gobierno había filtrado la información de su visita y les atacaban en el aire. Su sorpresa fue mayor cuando el teniente coronel Cristóbal Camarillo, el jefe de la Policía Estatal en Sinaloa, se presentó con ellos y se sentó junto a la salida de emergencia del Black Hawk con una metralleta de alto calibre, por si los narcotraficantes querían derribar la aeronave. Finalmente el helicóptero aterrizó en una zona boscosa, relativamente cerca de la zona urbana de Culiacán. Cuando los funcionarios estadounidenses pisaron tierra y los flanqueó Policía Estatal de Sinaloa y marinos mexicanos fuertemente armados, se sorprendieron con lo que vieron. Era un enorme, grandísimo laboratorio de drogas recientemente decomisado al cártel de Sinaloa. Había fogatas, decenas de bidones blancos y azules, algunos marcados con mensajes en mandarín, lonas camufladas para despistar desde lo alto, tanques de gas y decenas de ollas con capacidad de 200 kilogramos. Los estadounidenses hicieron cálculos. Solo ese narcolaboratorio era capaz de producir 3 toneladas de metanfetaminas a la semana, lo que equivalía a $120 millones al mes con valor callejero en Estados Unidos. Estaban viendo una maquinaria que ganaba $1.4 mil millones anuales por envenenar a sus ciudadanos. Las palabras de Jay Town, fiscal del Distrito del Norte de Alabama, no pudieron ser más elocuentes. Ante las autoridades mexicanas, soltó: se necesita algo muy grande para impresionarnos. Y eso nos tiene asombrados. Clay Morris, agente especial de la DEA de Nueva Orleans, secundó y dijo lo obvio: y este solo es un narcolaboratorio. ¿Cuántos más existen en Sinaloa?
Al día siguiente, el 13 de septiembre de 2019, la delegación estadounidense salió de México y elaboró un reporte con lo que vieron en ese recorrido de más de 8.850 kilómetros. Un enunciado sentenció todo. La inteligencia criminal acumulada por nuestra delegación fue inconmensurable. Una fuente cercana al caso confirmó a este reportero que el informe final fue una bomba. Despertó focos rojos en la Casa Blanca, desde donde salió un mensaje hacia las oficinas más altas de la Fiscalía General de la República. El gobierno mexicano debía detener de inmediato el envío de heroína, metanfetaminas, fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos, si no querían toparse con un disgusto del presidente Donald Trump. Aquel mensaje vino con una sugerencia. En el Departamento de Justicia de Estados Unidos figuraba un nombre que ya tenía un cargo por el delito de conspirar para enviar justo esas drogas al otro lado del río Bravo. Ese nombre era Ovidio Guzmán López, quien estaría ligado al narcolaboratorio decomisado. La presión que ejerció el gobierno de Estados Unidos se sintió tan fuerte en México que terminó en un operativo a prisas y sin planeación contra Ovidio Guzmán López, a quien fuerzas federales capturaron y luego liberaron por temor a una masacre contra inocentes por parte del cártel de Sinaloa. 2 días más tarde del fallido operativo en Culiacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador le explicó por teléfono a Donald Trump la derrota de las fuerzas federales. Minutos después, escribió un tuit que en la DEA no supieron cómo interpretar. Le agradezco al presidente Trump su respeto a nuestra soberanía. A ver, esta es información exclusiva presentada hoy aquí en MBS Noticias por Óscar Valderas. Óscar, para los amigos de la radio, los de la tele seguramente lo vieron, pero para los amigos de la radio, estamos viendo fotografías, por ejemplo, del operativo, no es operativo, de la visita, de la inspección de la DEA a Sinaloa, con el escolta, que fungía como escolta, pues nada más que el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ¿no? Fíjate, nada más ni nada menos el secretario, el jefe de la Policía Estatal de Sinaloa, haciéndole de escolta a la delegación, una alta delegación de la DEA, en un viaje secreto. Este viaje, Luis, sí se conoció en Estados Unidos. Uh-huh. La Fiscalía General de la República lo mantuvo oculto, es muy importante decirlo. Nosotros pedimos una reacción desde el lunes, saber qué opinaba, qué tenía que decir, sobre todo el fiscal Alejandro Gertz, y no hemos tenido respuesta. Pero ya tenemos aquí fechas, datos, nombres, fotografías de que este viaje existió y que además esto fue una presión del gobierno de Estados Unidos para que el gobierno mexicano actuara de manera inmediata. Y bueno, evidentemente las prisas en este tipo de operativos no son las mejores consejeras. Esto es lo que desembocó. Fotografías para escribirlos a los amigos de la Radio 1, ahí el viaje en el helicóptero 2, las personas que están afuera del helicóptero de la Marina también. Afuera del Black Hawk. Del Black Hawk, pues ahí listos para abordar y verlo. 3, las que nos impactan mucho, Óscar, pues el laboratorio. Un narcolaboratorio, Luis, inmenso, que imagínate, 3 toneladas de metanfetaminas producían en una semana. Una locura. Y justamente lo que decía este funcionario de Alabama era, no nos impresiona, hemos visto muchas cosas en el mundo, no nos impresionamos fácilmente. Esto nos impresiona, esto nos asombra. Fue tal el asombro de lo que vieron que llegó el informe a las más altas autoridades en la Casa Blanca y presionaron muy duro. La presión sobre el gobierno mexicano fue tanta que evidentemente pues, desembocó en esto. Lo preocupante, Luis, yo creo son 2 cosas. Uno, ¿con qué facilidad la DEA se puede meter al territorio mexicano e inspeccionar cuando nos habían dicho ¿qué pasó con Peña y con Calderón y siempre, ¿no? Pero bueno, nos decían que ya no pasaba. Este es un rumor que conocíamos. Ahora ya tenemos fechas, nombres, tenemos ya perfecto ubicado quiénes entraron al territorio nacional. Pero esto, claro, evidentemente contrasta con el discurso de soberanía nacional. Porque ¿cómo es posible que una autoridad extranjera pueda venir al territorio nacional, ejercer esta presión y despertar en el gobierno un sentido de urgencia cuando estos operativos deben ser quirúrgicos? Y 2, Luis, a mí lo que también me preocupa es pues, con qué facilidad el gobierno mexicano se siente presionado para hacer un operativo de este tamaño que pues, después termina en lo que hemos visto. Me llama la atención, Óscar, la acción de la Marina para la inspección con la DEA y la inacción de la Marina o la ausencia de la Marina en el operativo fallido. Los marinos eran quienes hacían esto. Sí. Y ahora parece o que no los invitaron
o que no se enteraron o que, como pasó hace tiempo, los mandaron a las costas porque son marinos. Exacto, ¿no? porque tienen que estar en la costa. No sé, es que, sí, es de risa loca, pero así fue. O sea, son expertos en hacer esto. Los marinos, pues hay que decirlo, junto con elementos gringos también en su momento, detuvieron al Chapo, hicieron operativos quirúrgicos en el caso de Tamaulipas contra los Zetas, han estado operando en Guanajuato contra el Marro, aunque después lo sacan, hoy se supone que ya regresan, pero sí marca mucho que la Marina estuvo presente con la DEA y que después en el operativo la Marina ya no está. Sí, yo creo que es una de las explicaciones que debe el Gabinete de Seguridad del presidente, porque en ciertos momentos la Marina sí está presente, que no son momentos tan decisivos como el operativo en tierra, claro, y ahí no están. Y evidentemente la ausencia de este cuerpo de élite, que ha sido el que ha hecho las detenciones más importantes y las ha hecho de manera muy exitosa en lo general, brilla por la ausencia. Eso me parece que sí es parte de las explicaciones que todavía deben, y yo creo que van a tener que seguir dando el Gabinete de Seguridad, porque el tema evidentemente no está concluido. A mí en lo personal me gustaría una explicación a cuántas delegaciones de la DEA entran al país, cuántas recomendaciones hacen, cuántas de esas atiende el gobierno mexicano y con qué instrumentos los atiende, porque esto podría repetirse, y lo último que queremos ver son operativos fallidos que todo el tiempo están demostrando el poder del narco sobre gobierno. Vamos a ver al final cuál va a ser la reacción de la DEA. Obviamente no reaccionan de forma inmediata, seguramente ya están haciendo algo tras bambalinas, pero la reacción de la DEA ante la visita, ante la petición de detener a Ovidio Guzmán, ante la sorpresa de lo liberaron, algo va a pasar. El disgusto, Luis, porque seguramente no cayó nada bien que después de haber dado al gobierno mexicano toda la inteligencia, toda la información, todo lo que ellos sabían, aportar todos sus elementos al caso, haya terminado de este modo. Seguramente no cayó bien ni en la DEA ni en la Casa Blanca. Habría que ver después qué se configura más adelante, pero bueno, al menos aquí tenemos un elemento, un punto de partida. Así es como comenzó este operativo fallido. Óscar Valderas, muchísimas gracias. Vamos a subir pues en breve, en unos minutos más, a la página de MBS Noticias el reportaje que hoy nos presentas, esta pieza, y pues vamos a estar muy atentos a las reacciones. Seguiremos buscando a la Fiscalía General de la República. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no tenía conocimiento del operativo en Culiacán, fue lo que dijo el día de ayer, hoy lo repite en la mañanera. Vamos a escucharlo antes de despedirnos, si te parece. No sabía yo en particular del operativo. Tengo el informe de que se está actuando en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, de todos. Yo lo que supe es de que había este operativo ya cuando estaba en marcha, y ya me informaron en la circunstancia en que se estaban dando las cosas, de cómo había grupos armados y estaban llegando, y con otros, y cómo tomaron la caseta de la carretera Mazatlán-Culiacán, y el riesgo de que se agravara la situación y que podían perder la vida muchos. Y entonces fue cuando avalé el que se detuviera el operativo. Pues que no sabía, insiste el presidente en que no sabían, y que están ahí las órdenes de aprehensión por cumplimentarse. Se va a hacer bien difícil que vayan a agarrar a Ovidio Guzmán. Después de esto yo también creo que es... O a cualquiera, Es lo que te iba a decir, Ovidio es uno, pero pensemos en el Mencho, pensemos en el Marro, pensemos en los demás capos. Yo creo que hay que replantear qué está haciendo el gobierno y el Gabinete de Seguridad, porque evidentemente la estrategia que llevan hasta el momento no está funcionando. Malo si no sabía. Peor si no sabía. Peor si no sabía. Digo, malo si sabía y lo hizo y ordenó, y peor si no sabía. Exactamente. Sí, y además, también la duda, ¿qué le está informando diariamente al Gabinete de Seguridad? El presidente se supone que se reúne diario con ellos. ¿Cómo es posible? ¿O no le informaron y alguien le ocultó deliberadamente información? Que es gravísimo. ¿O ese gabinete no está funcionando y algún ajuste debe hacerse? Gracias Óscar Valderas. ¿Te seguimos en tus redes? En Twitter, @Óscar Valmen. Y subimos este reportaje y todas las piezas de Nación Criminal todos los miércoles en MBS Noticias. Gracias, Óscar. Gracias, Luis.